Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida a el seminario que tiene por tema Psicología Clínica, Individualismo y Patologización de las Adolescencias. El docente que impartirá la presente sesión es Rodrigo Mardones, que es psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, tiene un magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorado en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo para una beca totalmente gratuita para el curso llamado Técnicas de primera entrevista con adolescentes, que tendrá sus sesiones en vivo los días 9 y 10 de enero. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesionales de la salud mental interesados en la temática o estudiantes de último año de formación. Y segundo, em, el sorteo se realizará solamente con las personas que participen de toda la sesión, por lo que los y las invito a quedarse hasta el final para que así tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado eh, de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Rodrigo para que inicie la exposición del día de hoy. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha así? Bien, perfecto. Sí, Quiero muchas gracias. agradecer, gracias, Sí, quiero agradecer la buena onda y de la música, ¿no? Todo así como buena la entrada, ¿cierto? Así que después le voy a compartir mi playlist de charlas gratis, ¿ah? Así que ahí está. Quiero agradecer la compañía, el interés, hay que decirlo en voz alta, quiero declarar mi admiración y agradecimiento a todas las mujeres presentes en la sala, colegas, ¿cierto? Personas que a lo mejor están interesadas en escuchar. Lo digo especialmente, ¿cierto?, al inicio al respecto de las mujeres, porque sabemos que nuestra cultura aún machista les instala por defecto la tarea de cuidar, ¿no? De agenciar cuidado a algún familiar, ¿cierto? Hijos, hijas, hijes. Y por lo tanto, cuando deciden trabajar laboralmente, ¿cierto? Porque el trabajo del cuidado no lo hemos reconocido, ¿cierto? Con el valor económico, ¿cierto? Como con un pago, con una remuneración. Cuando deciden trabajar laboralmente, suelen agregar más peso, ¿no? La cultura no les permite liberar peso o compartirlo. Tal vez en excepciones sí, pero en general, ¿cierto? Esa es la norma. Cuando deciden estudiar, agregan más peso, ¿no? Y querer participar de estas instancias que de alguna forma no son necesariamente de entretenimiento, ¿cierto? Les lleva de alguna manera tener que hacer cosas como, por ejemplo, la Macarena que dice ahí, ¿cierto? Acostando a su hija y escuchando al mismo tiempo, en general, ¿ya? Así que por lo tanto, mi agradecimiento y admiración. A mis colegas varones o a los hombres presentes en la sala también, porque decidir participar de estas cosas es también asumir que uno, ¿cierto?, puede aprender. No necesariamente es algo que enseña, ¿cierto?, nuestra cultura patriarcal en general, ¿cierto? Los hombres hemos sido formados para resistir, ¿cierto? Y para arreglar las cosas en el camino. Por lo tanto, también mi agradecimiento y mi admiración a aquellos colegas. O personas, ¿cierto?, varones que están aquí presentes. En general, sean todas, todos bienvenidos y por lo tanto, ¿cierto?, espero que sea un espacio de conversación. Tiene un título que sí yo lo planteé intencionalmente como una perspectiva un poquito más teórica, ¿no? Y que nos deje como con el saborcito del entusiasmo de querer tomar probablemente el curso que voy a dictar, ¿cierto? Ahí van a dar la información en donde ya hablamos de trabajo, ¿cierto?, clínico con adolescentes desde una perspectiva que no está planteada desde la intervención.
Pero antes de, ¿cierto?, comenzar con esos temas, quiero que también situar lo que voy a hablar, ¿cierto? Creo que es bueno decir desde dónde uno habla. La primera situación, ¿cierto?, desde la que hablo, o la primera perspectiva, es de mi condición de hombre heterosexual cis, por lo tanto, ya de 50 años, así que probablemente, ¿cierto?, puedo todavía tener mucho, ¿cierto?, de la cultura machista, ¿no? Y en eso quiero pedir disculpas si en algún momento mis comentarios pudieran hacer sentir ofendido a alguien, ¿cierto? O yo pudiera ofender a alguien sin quererlo. Así que mis colegas mujeres, colegas que a lo mejor, ¿cierto?, se identifican con otras denominación, ¿cierto?, o identidad sexual dentro de lo que hoy día observamos, ¿cierto?, dentro de la gran diversidad, les pido desde ya las disculpas y al mismo tiempo les pido que me corrijan. Entonces, si pasa algo así, usted abre el micrófono y me lo dice. Ya así como, Rodrigo, esto me pareció que es un poquito machista, me lastimó y eso, y yo agradezco, ¿ya? Si lo quiere hacer por micrófono, bien; si no, lo hace por mensaje ahí en el chat, de manera pública o privada, como a usted le resulte más cómodo, corríjame si eso es así. Ya no me deje en el sesgo, ¿ok? Lo segundo, hablo de mi condición, ¿cierto?, de papá, ya de una hija adolescente, la Sofi, que ya tiene 16 años, y al mismo tiempo como un profesional que trabajó por mucho tiempo en el ámbito educativo, cuando todavía la psicología educacional, ¿cierto?, no era tan valorada como tal, ¿no?, como especialidad en los colegios, y se requerían generalmente psicólogos más de tipo clínico, o y las psicólogas educacionales se le pedía trabajo clínico, ¿ya? Eso me permitió tener un acercamiento más global a la educación en general, ¿cierto?, pero también a lo que viven los y las infancias, ¿cierto?, en este contexto, ¿ya? Luego como docente universitario, en donde me toca encontrarme con chicos que todavía, ¿no?, o que recién vienen saliendo de la adolescencia. Ustedes saben, personas que entraron a los 17, 18 años de universidad, a pesar de que yo hacía clases ya en la especialidad en terapia psicológica, solían ser chicos de 24 años, ¿no? Entonces habían dejado hace poquito ya la adolescencia y se estaban, podríamos decir, inaugurando en el mundo adulto temprano, y algunos, por qué no decirlo, todavía es un poquito, ¿cierto?, en la adolescencia, no pegados ahí. Entonces creo que he ido como acumulando una experiencia que me permite compartirla con ustedes. Finalmente, mi trabajo, ¿no?, en el ámbito más intelectual, las opciones que he hecho en mi vida me han permitido tener el privilegio de estudiar, y por lo tanto, en esa línea, ¿no?, mi intención no es más que colaborar y compartir, ¿ya? De pronto puedo decir afirmaciones que son un poquito, siento, muy centradas en mí, puedo decir ese yo pienso, y tiene que ver con las síntesis personales que uno va haciendo, ¿no? No porque yo piense así es verdad, pero cuando digo yo pienso, ustedes digan, ya vale, eso no está fundamentado, se le ocurrió a él, te puede parecer, ¿cierto?, muy razonable, pero no necesariamente está fundamentado, ¿ya? Bien, pues comencemos. Ustedes en cualquier momento pueden hacer preguntas, abrir el micrófono, a mí eso no me da problema, ¿cierto? Si los hace durante la conversación, ¿cierto?, trate de ser breve, porque a veces, ¿cierto?, se extienden un poquito las intervenciones o las opiniones. Prendan la cámara las que, ¿cierto?, quieran hacerlo, no hay ningún problema, y espero que podamos hacer un encuentro bonito hasta las 21:30. Ah, entonces, vamos viendo. Le llamé psicología clínica, individualismo y patologización de las adolescencias. Eh, como, como, como título, estoy pensando en una perspectiva global. Estoy pensando como en la piedra fundamental sobre la cual se construyen ciertos discursos acerca de las adolescencias, ¿cierto? Y al mismo tiempo ciertas propuestas clínicas, ¿cierto? E incluso ciertas acciones clínicas que versan sobre la adolescencia. Y creo que de alguna forma, aunque suene un poco teórico, hay que mirar críticamente lo que está detrás de esto, porque se traduce más tarde, ¿cierto?, en acciones, ¿no? En acciones en terapia que de alguna forma se concretizan en sesiones clínicas, en elección de maniobras, ¿cierto?, o técnicas, y que pudiera de pronto, ¿cierto?, complicar la evolución de un paciente. Y en esa perspectiva creo yo que en general, ¿no?, una de las dificultades que experimentamos hoy día, especialmente los profesionales jóvenes, no como una crítica al profesional más joven,
sino como una crítica al sistema, es que la educación, en Chile especialmente, ¿cierto? Pero uno podría hacer una mirada también extendida a Latinoamérica, su gran producto, ¿cierto? Es tener, ¿cierto? Lograr personas que al respecto del pensamiento teórico sientan tedio. Ah, si es teórico me aburre, ah, si es teórico no sirve. Ah, y de pronto salimos de la educación, ¿cierto? Formal e incluso universitaria, bajo la figura, ¿cierto? De lo que no es teoría, entonces no sirve para nada. Yo creo que eso a la larga ha sido el producto de un sistema educativo, ¿cierto? Que de alguna forma ha ido construyendo un camino de rechazo al trabajo más reflexivo. Eh, Me dicen ahí que algunos ven mal, ¿cierto? La señal. Ah, puede ser que vean un cuadro ahí, ¿cómo está? Lo que pasa es que abrí Ahí la ventana de chat y vamos claro, a... genera como un cuadro, una sombra. Ah, ya ahí Ujú. está. Así es que para mirar el chat se abre esa ventanita. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Vamos viendo qué podemos observar acá, ¿ya? Lo primero que uno puede observar en general, no sé qué le ha pasado a ustedes, es pero que hay una idea, ¿cierto? Asociada, una sensación en los adultos que la adolescencia, ¿cierto? Conecta con malestar. A mí me ha tocado, por ejemplo, como papá, que es apoderado, decimos en Chile, ¿cierto? En el sistema educativo, es decir, quien representa al estudiante ante el colegio, que en la medida que avanzábamos en el proceso educativo, ¿cierto? Muchos decían, oh, se están acercando nuestros hijos a la adolescencia, qué gran problema y dolor de cabeza nos vendrá. Entonces, en general, ¿cierto? Al respecto de esta etapa del desarrollo, ¿cierto? O del ciclo vital, desde el mundo adulto, hay una especie, ¿cierto?, de temor infundado, ¿cierto?, sesgado a la etapa en sí, ¿ya? Es decir, en general, no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando uno se relaciona, ¿no?, en el contexto cotidiano con personas que son padres, madres, especialmente, ¿cierto?, en la adolescencia, empiezan a inaugurar cierto temor a cuáles van a ser, ¿cierto?, las problemáticas que van a tener que inaugurar o ver con los hijos o hijas, ¿ya? Eh, lo mismo al respecto de adolescencia y factores de riesgo. ¿Ah? Muchas veces paternidades o maternidades muy aprehensivas al respecto de cierto la dimensión más exploratoria de las personas en esta etapa del ciclo vital, cierto temor, por ejemplo, asociaba el consumo de sustancias, cierto temor, cierto asociaba la exploración de la sexualidad, cierto como factores que en el fondo, ¿cierto?, podrían llevar a situaciones de riesgo a nuestros y nuestras adolescentes, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, la idea de que cuando un adolescente, ¿cierto?, presenta algún tipo de problemática o de malestar, debiera haber, antes que nada, una intervención especializada. Esto lo podemos observar, ¿cierto?, en padres y madres, ¿cierto? Lo podemos observar, por ejemplo, en institutos educativos, ¿no? O en general instituciones que trabajan más focalizado en la adolescencia y que cuando se observa algún tipo de problema, entonces generan rápidamente, ¿cierto? O es más fácil vehicular una derivación, por ejemplo, a profesionales como nosotros asociada a salud mental. Entonces, como que, de alguna manera, ¿cierto? El concepto adolescente fue o está siendo, ¿cierto?, observado bajo un error, ¿cierto?, etimológico de considerar adolescencia porque adolece como un sujeto enfermo o que está, ¿cierto?, portando una especie de anomalía. Es decir, ¿cierto?, se hace como ese juego de palabras que además no corresponde porque no es así, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿cierto?, habría que observar algunos elementos que nos permitan explicar de dónde viene también esta sensación, ¿ya? Eh, Hay que partir de la base de que la humanidad, ¿cierto? Desde que existe, ¿cierto? Como tal, eh, ha usado el recurso de hablar con otro al respecto de sus problemas, ¿ya? Eh, la psicología clínica, ¿cierto?, y la psicoterapia en general es una propuesta nueva, pero desde que la humanidad existe, ¿cierto?, es que las personas conversan acerca de lo que les pasa. Y cuando uno tiene un problema, ¿cierto?, se acerca espontáneamente a alguien que de alguna forma uno estima, ¿cierto?, como un ejemplo, ¿cierto?, o como alguien que puede guiarte, o como alguien que de alguna forma, ¿cierto?, te puede ayudar. Pero el recurso terapia psicológica o el recurso intervención psicológica, ¿cierto?, esto que nosotros hoy día nos convoca, es nuevo en la humanidad.
Es nuevo no solo desde que nace, sino que hoy, podríamos decir, es un ofrecimiento que hemos ido de alguna manera extendiendo cada vez más. En Chile, podríamos decir, de la mano de la proliferación de las universidades privadas, ¿cierto? Pero hablamos de, ¿cierto?, miles de psicólogos que se titulan año a año en el país. Y eso hace que la terapia también esté más disponible. Yo no sé, ¿cierto?, mis colegas o las personas que están desde México, pero en Chile, ¿cierto?, un colegio que no tenga psicólogo, o es colegio privado, ¿cierto?, privado, donde se niega, ¿cierto?, la existencia de problemas en esta área, o es una excepción dentro de lo que es la educación pública particular subvencionada. En general, ¿cierto?, ya somos parte del inventario de profesionales que debe tener, ¿cierto?, una institución educativa a la hora de comenzar a realizar sus funciones. Y eso no era así. Yo que tengo 50 años, les decía, ¿cierto?, al principio, cuando estudié mi colegio, no tenía este tipo de profesionales, no tenía este ofrecimiento. Aunque yo, como adolescente, fue cuando ya era adolescente que escuché por primera vez la palabra psicólogo. Cuando le dijeron a mi papá, ¿no pensaban llevar a su hijo al psicólogo? Bueno, te das cuenta, ahí fue la primera vez que escuché hablar de este profesional. Hoy día, en los colegios incluso, ¿cierto? La experiencia de psicólogos ha sido para muchos jóvenes, ¿no?, y adolescentes un recurso, se acercan, ¿cierto?, con cierto cariño, ¿no?, con cierta prestancia, para hablar con la tía o el tío psicólogo, como se le suele decir. Entonces, eso. Pero ¿cierto? Hay que mirar un poquito la historia porque qué ha ocurrido, ¿no?, al respecto de esta mirada, de pronto, ¿cierto?, asociada a factores de riesgo, patologizante, o al menos como un sujeto problema que debe ser intervenido, ¿cierto?, es una situación que podríamos decir posee historia. Y hay que mirar un poquito el desarrollo de la psicología clínica, apuntando a los elementos que tienen que ver con la patologización, ¿ya? Cuando uno mira el desarrollo de nuestra historia, como disciplina científica, te das cuenta que nace en ambientes médicos, ya por allá por el finales del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, Mesmer, que es uno de los primeros que podemos observar, ¿cierto?, es médico, Freud es médico. La medicina y la psicología, ¿cierto?, no como psiquiatría, sino que como psicología estuvieron ligadas más o menos hasta la década del año 50, 60, especialmente en Estados Unidos. Recién desde ahí comenzamos a ver un fenómeno, ¿cierto?, dentro de la disciplina y que tiene que ver con psicólogos, psicólogas no médicos. O sea, como una carrera que se separa de la medicina, pero que se mantiene bajo su tutela, es decir, fíjense, yo no sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero a mí me pasó que cuando estudiaba psicología, la universidad en la que yo estudiaba, de pronto ubicaba la carrera de psicología dentro de las carreras del área de la salud. Y de pronto tomaba la carrera de psicología y ahora lo ubicaba en el área de las ciencias sociales. Y estábamos, ¿cierto?, con de pronto distintos cambios al respecto de quién era, ¿cierto?, el decano, ¿cierto?, correspondiente al respecto de la carrera, porque bailaba ahí. Entonces, si bien, ¿cierto?, nace en el contexto de la medicina, permanece también mucho tiempo bajo su tutela. ¿Ya? ¿Y por qué hay que decir esto? Porque la medicina, en sus orígenes, no podríamos decir al respecto de cómo la conocemos ahora, no desde, ¿cierto?, la antigüedad, es decir, desde la modernidad, tiene que, ¿cierto?, responder a un desafío. ¿Ya? El desafío es el de la especificidad. Es decir, teníamos que de alguna forma, ¿cierto?, la medicina demostrar la correlación entre una anomalía y el tratamiento. ¿Me hago explicar? O sea, dicho en términos, ¿cierto?, burdos, ¿no? Si le duele el estómago, ¿cierto?, en la Grecia, ¿cierto?, había que especificar por qué le duele el estómago. Y tiene una bacteria. Y que esa bacteria la podemos aniquilar con este tipo de medicamento. No es que ahora, ¿cierto?, la Grecia ya no tiene el dolor de estómago porque le destruí completamente el estómago, ya no lo tiene, sino que tengo que demostrar que, ¿cierto?, a cierta anomalía, el tratamiento que se está realizando es el que corresponde. Ese es un problema médico, es un problema que comienza, ¿cierto?, a mostrarse en el desarrollo del método científico. Sabemos, ¿cierto?, la medicina de alguna manera iba surfeando la cresta de la ola que provocaba, ¿cierto?, las nuevas ciencias. La medicina llevando de alguna forma a la delantera. Evidentemente,
los avances que teníamos ahí se demostraban en la práctica, ¿no? Lográbamos tener una vacuna, por ejemplo, que detenía a la peste bubólica. Teníamos una vacuna que extingue, ¿cierto? Y termina por matar, no sé, el tifus, ¿no? La bronconeumonía, en fin, ¿ya? Especificidad. Esta es la anomalía, este es el tratamiento. Y, ¿cierto? Funciona para esa anomalía. Por lo tanto, ¿cierto? Los médicos, en general, desde la modernidad en adelante, deben demostrar su anomalía como objetiva. Es decir, no podíamos tener, ¿cierto? Como discurso que la persona que está sufriendo una enfermedad, ¿cierto? De alguna forma está sufriendo esto porque cometió un pecado y Dios lo está castigando. No, debíamos hacer, siendo una demostración objetiva de la anomalía, demostrar el tratamiento como algo objetivo y evidentemente dar cuenta de sus resultados de forma objetiva. ¿Te das cuenta? Así avanza la medicina hasta hoy. Debe hacerlo así. No puede hacerlo de otra forma. El problema, ¿cierto?, es que la psicología, que nace en ambientes médicos, comienza a tener un problema, y el primer problema que tiene se refiere a su objeto de estudio, que estudia la psicología clínica. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, en una primera definición, ¿cierto? Podríamos decir conductas anómalas, ¿no? La conducta anormal es lo que estudia la psicología. Y desde la perspectiva, ¿cierto?, de ese paciente o esa paciente, que imagínense ustedes por allá por el siglo XIX, inicio del siglo XX, presenta ciertos problemas variopintos en lo que es los síntomas y que llamamos histeria. Ya, ¿qué es eso? Pero tuvimos que, al respecto de la conducta, dar cuenta de la causa, esa conducta de dónde deviene, cuál es su origen. Y comenzamos a hablar del aparato mental, ¿cierto? O de la mente. Y evidentemente, como la psicología nace en el contexto médico, ¿cierto? Biomédico, va a llevar sobre sí misma, ¿cierto?, la demanda o los mismos desafíos que experimenta la medicina, sobre todo de la especificidad. El problema es que en psicología no se puede ser tan específico. Y aquí comienzan entonces algunas problemáticas, ¿no? De manera tal que, ¿cierto?, en otra vereda, más amplia que la medicina, el método científico, ¿cierto?, está, de alguna forma, ¿cierto?, estableciéndose como el tamiz por el cual nosotros podemos valorar, ¿cierto?, una propuesta al respecto del trabajo con personas, ¿cierto?, y va a implicar que, de alguna forma, ¿cierto?, la psicología comience a aportar, podríamos decir, cierto trauma o cierto complejo al respecto de querer ser validada como ciencia y necesita proceder como tal. Por lo tanto, eso explica, ¿cierto?, que en sus orígenes, alrededor de, recuerden ustedes, Wundt, por eso nosotros decimos, ¿cuándo comienza la psicología como ciencia? Cuando Wundt funda el primer laboratorio, ¿cierto?, en el 1879, ya, en Alemania. Ahí empezó esto a hacer. ¿Por qué? Porque tiene su altar, ¿no? ¿Cierto?, su templo, el laboratorio. Pero en paralelo está Freud, ¿te das cuenta? Y Freud está haciendo otro trabajo. Freud está trabajando, Freud se le pide ayuda para ver, ¿cierto?, qué está pasando con los soldados, ¿no? Y el mal de la guerra, que no le podíamos llamar histeria, porque ¿cómo le íbamos a llamar histeria? Y íbamos a usar un nombre asociado a las mujeres para referirnos a los hombres, ¿no? Entonces ya, además de declararlos enfermos, los hacemos parecer mariquitas. ¿Te das cuenta las tonteras dentro, no? Pero que son propias del tiempo y que se fueron quedando en nuestra manera de comprender nuestro trabajo. ¿Ah? Eso hizo que el ser humano comenzara a ser estudiado como un objeto de laboratorio, como un animal de laboratorio. Y adivinen dónde fue, ¿cierto?, su primer impacto de la psicología en su influencia en la educación. Son disciplinas hermanas, ¿no? Nacen como tal, ¿cierto?, en el mismo periodo histórico. Por lo tanto, la psicología comienza a ser aplicada en un orden social, pero con un tratamiento individual. Recuerden ustedes lo que fue, acababa de decir, ¿cierto? Soldados y el mal de la guerra, ¿cierto? Acuérdense todo lo que fueron las migraciones a Estados Unidos y la selección de personas, ¿cierto?, para ingresar a Estados Unidos usando la psicología, ¿cierto? Todas las primeras mediciones o trabajos en la línea de la psicometría, ¿cierto? Entonces empezamos a plantear, ¿cierto?,
en situaciones más de tipo social, como que tiene que ver con grupos de personas, con una mirada individual, porque permanece hasta el día de hoy en nuestra disciplina la idea de que cuando trabajamos con personas, lo hacemos como con ratones de laboratorio. Ya, para no ser tan ofensivo, como pacientes médicos. ¿Se entiende? No sé si me hago explicar, ¿ya? Como pacientes de médicos, ¿ya? Que tienen una enfermedad, ¿cierto?, objetiva. No es así. Eh, ¿Por qué ocurre esto, no? Porque hay un contexto social, cultural, político y económico que se instala en la modernidad, que es cuando nace, ¿cierto?, la psicología como una propuesta científica. Y aquí voy a tener que decir cosas que a veces las personas les hace pensar de que yo tengo, ¿cierto?, una, podríamos decir, cierto, mirada, como una mirada, ¿cierto?, más política comunista, ¿no? Porque hablo de lo social, ¿ya? Eh, Aguante, pero compañero. no es así, pero no es así, ¿ya? Eh, pero sí hay que mirarlo, ¿no? Alguien dijo aguante compañeros, no sé por qué, pero salió divertido. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre, cierto, en la modernidad? Es que la modernidad rompe eh, junto a una nueva propuesta social, cultural y política llamada capitalismo, una tradición en Occidente. La tradición occidental, siento que también se desarrolla de manera muy significativa en la filosofía, ha venido planteando que el individuo, cada uno de nosotros como sujetos, cada una de nosotras como sujetos históricos, ¿cierto? Teníamos una relación con lo social en la que experimentábamos una interdependencia. Es decir, si bien cierto, pensemos en esos protohumanos, ¿no?, ya propios de nuestra especie, que en alguna estepa miraban las estrellas y el sujeto se preguntaba a sí mismo, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién soy yo? ¿Te das cuenta? Pero lo hace en el contexto de su tribu, ¿cierto?, de su aldea, en fin. Eh, Esta idea, ¿cierto?, de experimentarme como individuo, conectado con, ¿cierto?, un colectivo, acompañó a Occidente hasta la modernidad. Por eso Aristóteles va a tener un texto donde va a hablar del ser humano como un animal político. Cuando digo político no me refiero a partidos políticos, me estoy refiriendo a un animal que se entiende en interconexión, en interdependencia con la polis, es decir, la ciudad, es decir, lo público. ¿Me explico? Y por eso que los primeros filósofos asociados a eso están pensando, ¿no?, cómo hemos de ser mejores en lo público, porque experimentaban, porque veían, se conceptualizaban un vínculo entre el sujeto y lo colectivo. ¿Lo ven? Es en la modernidad donde ese vínculo se rompe, bajo la idea de un individuo privado. No es que antes no estaba la idea de lo privado. Sabemos que había propiedad privada. Recuerden ustedes, de hecho, el matrimonio como institución se inventa en el Imperio Romano y en el fondo, ¿cierto?, es para poder señalar cuál de tus mujeres es la que va a heredar, ¿cierto?, todo tu capital privado que has ido logrando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Entonces la propiedad privada existía, pero la propiedad privada estaba, ¿cierto?, vinculada a lo público. Por eso que encontramos en filosofía textos, por ejemplo, de cómo se debe ser esposo, cómo gobernar dentro de tu casa, ¿cierto?, cómo ser con tus esclavos, porque hablábamos de lo que ocurría en las casas, ¿cierto?, en lo privado. Acá, cuando hablamos de un individuo privado, es un individuo que se privatizó al respecto de lo social. Por lo tanto, ¿cierto?, rompe el vínculo de una interdependencia con lo social y por lo tanto, ¿cierto?, el capitalismo, que se instala como una paradigma social, político y económico hasta el día de hoy, ¿cierto?, va a señalar que la interacción es al revés. Es decir, pareciera ser que lo colectivo y lo político es una amenaza a tu individualidad. ¿Se entiende? Es una amenaza a tu individualidad. Ya no hay una conexión, ¿cierto?, de interdependencia. Ahora hay una conexión, ¿cierto?, de la cual se establece como una amenaza. Esa es la explicación de por qué, ¿cierto?, espontáneamente a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros
por ejemplo, le da susto matricular a su hijo, si tiene los recursos, ¿no?, en un colegio público, porque uno prefiere, ¿cierto?, la salud privada en vez de la pública, porque uno prefiere invertir, ¿cierto?, en comprarse un autito a andar en la locomoción pública, ¿cierto?, porque uno prefiere no colegiarse en el Colegio de Psicólogos de Chile o de su lugar donde viva, ¿cierto?, y permanecer, ¿cierto?, en el trabajo privado. ¿Te das cuenta? Lo colectivo visto como una amenaza. Es obra del capitalismo, ¿cierto? Hoy día todavía vivimos bajo ese paradigma. Y de alguna forma, la psicología, como disciplina científica, además, ¿cierto?, y reflexivamente, se instaló como una disciplina funcional a este estilo, ¿cierto?, o a este paradigma. Profe, Y profesor. eso, sí, dame un segundo, y eso lo tenemos que decir en voz alta. Profesor, dígame. Hola, habla Catalina acá. Mire, te Hola, quería Catalina. hacerle como una acotación. Lo que pasa es que en el sistema como occidental, como que se ve mucho el tema de la privatización, porque cuando uno se va más Ujú, para hacia Rusia o China, o que son como más de otro tipo de mentalidad, o Europa, ellos ujú. utilizan más el sistema público que el sistema privado. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo partí diciendo que se rompe la tradición con una tradición occidental, ya, pero evidentemente, ahora sí, pero también en Occidente vemos, ¿cierto? Por ejemplo, Europa, que entiende lo colectivo, ¿cierto? Y que ya perfecto, sí. ¿Se puede observar más en América? Sí, porque tenemos la influencia, somos el patio trasero, ¿cierto? De donde se instala, ¿no?, con mayor fuerza o se desarrolla con mayor fuerza lo que va a ser el capitalismo. Y esa es la única explicación. Pero eso tampoco tiene que ver, ¿cierto?, con una idea de que, por ejemplo, no sé, el marxismo es una mejor propuesta. Estoy diciendo que el capitalismo es esto, ¿ya? Y que nuestra disciplina ha sido, ¿cierto?, funcional a eso, ¿ya? O sea, si ustedes no lo ven, pregunten a ustedes, por ejemplo, cómo ¿cómo se llama?, en psicología laboral, si uno pudiera definir el trabajo de la psicología laboral, consiste en hacer subjetivas las metas objetivas que tiene una empresa. Ponte la camiseta, sé proactivo, ¿te das cuenta? Es el problema del coaching. ¿Ah? Entonces nosotros, y reflexivamente, hemos sido funcionales a eso. Ya, Graciela, María Graciela levantó la manito. Cuente, María Graciela. Profesor, pero también la sociedad de nosotros es súper individualista de pequeño. O sea, estamos con esa sociedad muy individualizada, absolutamente. Sí, no, Se compite sí, claro. constantemente. Desde chiquititos los niños Ujú, ya son individualistas desde muy pequeños y porque los padres ujú, también lo son. sí, claro. Porque, por eso te explicaba que es un paradigma que, cuando digo la modernidad, me refiero a cierto un periodo histórico que ya lleva, cierto, que se instala más o menos, cierto, siglo XVI, siglo XVII, por ahí, en adelante. Entonces, claro, entonces hoy día, por ejemplo, tenemos en el ADN esta manera de comprender las cosas. O sea, era divertido, ¿no? Yo no estoy haciendo un juicio político al respecto, pero cuando se dio, cierto, la situación del apruebo y el rechazo, y había gente que te decía, no, yo voy a rechazar porque, ¿qué va a pasar con mi plata, cierto, de mi pensión el día de mañana? Señora, se sacó con los 10% toda la plata, ya no tiene. ¿Te das cuenta? No es que ahora nos van a quitar las casas, decía la gente, ya, pero usted está arrendando, ¿qué casa le van a quitar? Cuando además sabíamos que eso no era así, ¿no? Pero en fin, te das cuenta, entonces es espontáneamente eso, si tú lo llevas a otro ámbito, ¿cierto? La educación es igual. Consiste, ¿cierto?, en poner con números el aprendizaje, ¿te das cuenta? Y los ranqueos. Y todavía en los colegios, ¿cierto? Felicitamos al niño, niña o adolescente que obtiene el primer lugar, cuando, ¿cierto?, uno podría decir, pero el aprendizaje también podría ser colectivo, ¿no? Y de alguna forma, el que haya compañeros y compañeras que fracasen en el desarrollo, ¿cierto?, de sus estudios de primaria, secundaria e incluso universitaria, es un fracaso del grupo curso, incluido al profesor, ¿no? Y profesores, profesoras, ¿no? Te das cuenta porque pensamos esto en términos individuales, pero cuando uno sale, te das cuenta que en realidad todo el proceso fue una estafa, porque el día de mañana te toca estar en la universidad, viene, ¿cierto?, el trabajo con otro,
colaborativo, te das cuenta, no el mundo de la escuela y del liceo no existe en ninguna parte. ¿O no? De hecho, Dígame no dónde hacemos uno está con comunidad. gente, o sea, piensa, dónde uno está con gente de la misma edad todo el tiempo, en donde el que posee tú entras al colegio y todos tus compañeros y compañeras tienen tu misma edad, y avanzas con ellos en la misma edad, y el único, siento que no está ahí en la misma generación, es el profe. ¿Dónde en la vida tú estás, cierto? Por ejemplo, no sé, pues piensa en lo que es la escuela, yo estoy en la escuela, y llegué hoy día lunes, en la mañana, ¿cierto? Porque la piensan con cierta inteligencia, entonces dicen, lunes temprano, los niños están más despiertos, matemáticas. Es cuando un adolescente tiene más sueño. Ya. Y eso, ¿cierto? De pronto está ahí aprendiendo a hacer ejercicios matemáticos, una ecuación, bla, bla, bla. Timbre, a recreo. Y de pronto, timbre, a la sala. Pero no vuelve a matemáticas, vuelve a historia. Y de pronto, timbre, a recreo. Profesor, Y de pronto, timbre, y de vuelta. Mira, espérate un poquito, mira. Y ahora vuelve, no a matemáticas ni a historia, vuelve al lenguaje. Eso es como que uno en la vida esté así como, yo estoy dando una charla ahora, una conversación, timbre, se acabó, lo siento, tengo recreo, me voy. Y vuelvo, pero no vuelvo a esto. Y cada uno desapareció porque se tuvo que ir a un recreo. Eso no existe en la vida. Ese es un invento, ¿cierto? Un mundo inventado en la educación. Profesor, dijo una colega por ahí. yo, profesor María Graciela. Entonces el Hola, María Graciela. capitalismo rompe con lo esencial del ser Tradición. humano, con lo esencial del ser humano, que es un ser social. Creo que no. Creo que eso sería todavía un poco más fatalista, ¿no? Creo que se rompe el vínculo entre, ¿cierto?, lo individual y lo colectivo. Y ese vínculo se puede reconstruir. Pero para eso hay que superar el miedo. ¿Te das cuenta? Es eso, no es lo esencial, porque yo creo que, a ver, yo he vivido mi vida en general en lugares muy empobrecidos, ¿no? Hoy día estoy en la ciudad de Lota, en mi juventud cuando estudié filosofía, ¿cierto? Y teología, vivía en poblaciones emblemáticas de Santiago, pero aún hoy, por ejemplo, hace poquito murió mi papá hace una semana en mi casa, aquí, donde estoy ahora. El apoyo más fundamental que tuve fue el de mis vecinas, Profesor, que lo cuando siento vieron mucho por llegar, su pérdida, perdón que interrumpa, lamento su pérdida. Mucha sí, fuerza para usted sí, y su sí, familia. gracias, gracias de verdad. ¿Quiénes aparecieron como primer apoyo? Mis vecinas, que son vecinos que han vivido en estos edificios desde que llegaron cuando yo era un bebé, y ellos llegaron, Rodrigo, ¿qué pasó? Murió mi papá, y tu mamá está dentro. Y entraron a la habitación porque mi mamá estaba postrada, entonces acompañarla, ¿te das cuenta? No se ha perdido lo esencial del ser humano, pero está, podríamos decir, en un paradigma, en una plataforma social, ¿cierto? Que complejiza un poquito las cosas y nos terminamos engañando, ¿cierto? En una especie de ilusión de mundo que no es así, ¿ya? Por eso que los que trabajan, ¿no?, en un mundo más político, funcional, ¿cierto?, a el capitalismo, tiritan cuando hablamos de estas cosas. ¿Te das cuenta? Es eso, ¿ya? Entonces hay que mirar un poquito eso. Pero, como decía, ¿cierto?, hay algún comentario, también gracias a eso se abrieron, ¿cierto?, profesiones como trabajo social y otras cosas más. Simplemente estoy constatando un problema, ¿cierto?, que se instala de manera epistemológica. Es decir, cuando tenemos que hablar de adolescencia en nuestro ambiente, de la salud mental, ¿cierto?, y su mirada patologizante, tiene una historicidad. Es decir, tú puedes ubicar históricamente dónde esto se fracturó. No sé si estoy siendo claro en eso. No tiene que ver con una crítica política. Quiero decir que esto tiene una historicidad. Uno puede encontrar el punto donde se fracturó, ¿cierto? Y uno puede pensar alternativas. ¿Ya? Esto a veces cuesta, ¿cierto?, encontrarlo en la universidad y uno lo empieza a entender ya en el mundo adulto. Ya cuando empezó a ejercer y te empiezan a pasar ciertas estupideces como que son divertidas, ¿no? Porque es propio de la fantasía que inventamos. ¿Cuántos de nosotros aquí, así de verdad, los y las que somos psicólogos y psicólogas, podemos, les pido levanten la mano si es que lo han hecho, aplicar las técnicas que aprendimos, ¿cierto?, o que fuimos descubriendo en los manuales, pero así, puristamente, sin ninguna adaptación al paciente o a la paciente? Nadie.
todos tenemos que en algún momento empezar como a, diría, ¿cierto? El pitbull con chispeza a jugar, en donde yo voy tomando unas cosas, voy agarrando otras, tomo, ¿cierto? Lo que me dice el paciente. Eso no lo puede hacer un cirujano. ¿Te cachai? Que un cirujano diga, ah, mira, aquí yo como que tuve que, de acuerdo al hígado que me encontré, hacer una aplicación en el momento, así como que se me ocurrió esto, podrá hacer una sutura, resolver cierto una hemorragia, pero nadie llega, o sea, ellos sí se mueven por eso. Por eso que el mundo de la medicina, ¿cierto? Se mueve por protocolos, por procedimientos que se tienen que aprender. Nosotros no podemos funcionar así en terapia, eso es lo más divertido, pero ante el discurso de los demás, no, si nosotros somos una ciencia objetiva, ¿cierto? Empíricamente validado, los tratamientos empíricamente validados. ¿De qué me está hablando? Pero es más terrible esto, porque cuando tú observas el concepto mente y te das cuenta de la trampa histórica, porque acuérdate que psique no significa mente. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos, ¿qué estás estudiando? A los primeros asados, ¿no? De cuando uno era estudiante de psicología y llegaban a decir, ¿y tú qué estás estudiando psicología? ¿Qué es psicología? Y uno decía, bueno, la ciencia del espíritu. Después empezaste a decir, bueno, ¿y qué es la mente? No, compadre, es como un iceberg. Es como, o sea, tú le veis la puntita nomás, pero para abajo está la pura cagada. Sumergido. La idea freudiana. ¿De dónde hemos sacado el concepto de mente? Cuando vemos a Mesmer, si todos recuerdan ustedes de los primeros, ¿no? Magnetismo animal, jugaba con los imanes, hablaba de los fluidos y cosas por el estilo. Sobre todo su concepto de magnetismo, cuando tú lo miras históricamente, Mesmer está en un periodo de la historia científica en donde estamos magnetizando minerales de manera artificial, con los primeros intentos de electricidad. Por eso que él, cuando empieza a hablar de este aparato mental, usa el concepto magnetismo. Igual no está diciendo nada. Toma una palabra desde el ambiente. Pero si miras a Freud, lo mismo que estaba pasando al ladito de Freud, mientras está estudiando, ¿cierto? Esto no invalida, ¿cierto?, el trabajo de los colegas, ¿no? De históricos colegas, pero pongamos las cosas en su lugar. Se estaban revisando muchas, ¿cierto?, de las leyes de Newton en la física, y por eso que las propuestas de Freud terminaban llamándose psicodinámica, eso es física. Hablamos de, ¿cierto?, mecanismos de defensa. Bueno, ¿dónde hay mecanismos de defensa dentro de la cabeza? ¿Quién a la fecha no ha aparecido en la mesa de autopsia una mente? Tampoco una personalidad. Ahí está la autoestima, la pillé. Mira qué chiquitita era, ¿eh? Tomamos conceptos del ambiente para los cognitivos, lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, cuando apareció el primer computador dijeron, tate, así es la mente. Por eso se pusieron a hablar de distorsiones cognitivas, ¿cachai? Problemas de procesamiento de información. Bueno, no soldaron nunca ni un circuito de una tabla, de una placa de computador, y dijeron la mente es así. Y, ¿cierto?, en general las psicologías postmodernas hoy día, ¿cierto?, hablando de ciertos términos más budistas, está apareciendo ahí así como, gran propuesta de estoicismo, epicuro y otras cosas más, porque, aunque suene divertido, es nuestra manera de avanzar en esta disciplina que no posee un elenco conceptual propio, lo tiene que pedir prestado. Porque si Profe, usara y tuviera que, dame un segundo, porque si tuviera que restringirse solo, ¿cierto?, a conceptos propios, tendría que hacer metafísica de nuevo. Y eso, en ciencia, es un pecado mortal. Profe. Hola, yo lo respeto harto a los psicólogos, soy trabajador social y por lo que duplas psicosociales he tenido varias y muy buenas. Y por lo que entiendo, por lo que logro dilucidar, la mente y la autoestima y todo eso sería como una construcción social dentro del sujeto, Sí. a través de su experiencia y también de sus antecedentes, cómo lo haya tratado, entre paréntesis, la vida, con las personas que él se va relacionando. O estoy perdido un rato. No, no, o sea, yo creo que, de hecho, ¿cierto?, lo que va a derivar en ¿cierto?, en las propuestas de una, ¿cierto?, psicología, ¿no?, más actual, pero más seria, apuntan, ¿cierto?, a que la mente más bien es una construcción social que experimentamos como individual, ¿cierto? Al respecto de esto, un sujeto me hizo un YouTube donde me criticaba esta idea, era muy divertido. Ya,
Entonces, donde es una construcción social, pues, si, ¿de dónde aparece la mente o la experiencia mental? En la interacción con otros. Cuando alguien te dijo que tú tenías un nombre, claro, a nosotros se nos olvida, yo digo, yo me llamo Rodrigo, no, pero en el fondo yo fui llamado Rodrigo, ¿cachai? Si uno no tiene una duda fundada al respecto de que su mamá es su mamá biológica, uno no anda haciendo las pruebas de ADN porque sí. Te das cuenta, se nos enseñó que esa persona se le llama mamá y se construyó socialmente conductas al respecto de la mamá. O sea, no me creí, fíjate, cómo se es madre bajo, ¿cierto?, el predicamento del patriarcado, en una relación simbiótica con los hijos. Por eso que cuando tú le preguntas a una paciente adulta, ¿cierto? ¿Qué le haría feliz a usted? Te dice que mis hijos sean felices. ¿Cómo se sentiría realizado usted? Que mis hijos se realicen. Pero usted, no sus hijos. Ah, cuidado, vacío. Y por eso que ante esa pregunta insistente, no es extraño que muchas mujeres experimenten angustia, porque la cultura definió que se es mamá en una relación simbiótica con los hijos. Y por eso que los papás podemos desaparecer y no hacernos cargo, y nadie se murió, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que es la experiencia mental? Siendo una construcción social a partir del lenguaje. Qué loco, ¿eh? Pero seguimos pensando que la mente es como un órgano. Sobre todo las escuelas clásicas, ¿no? La psicodinámica, la cognitiva conductual, ¿cierto? Primera y segunda generación. En general, seguimos avanzando con esa idea de que es como un órgano. Ya. Y de la adolescencia, ¿cierto? La mirada, el discurso es desde el adulto. El adolescente no, fíjate, por su desarrollo, ¿cierto? Vital en ese momento, va a experimentar, ¿cierto? Un recurso, ¿no?, nuevo. El adolescente en esta etapa de la vida, el ser humano en esta etapa de la vida, comienza de manera sistemática a pensar su propio pensamiento, debido al cambio, ¿cierto?, orgánico de la quiespestina y lo que va a significar, ¿cierto?, todo un proceso de desarrollo, ¿cierto?, orgánico que le va a permitir tener mejores sinapsis, ¿cierto? En fin, va a hacer todo un impacto neurológico que le va a permitir reflexionar. No es el adolescente quien habla de su etapa, es el adulto. Y la adolescencia como tal es una etapa del ciclo vital creada por la sociedad o por la cultura, en la modernidad. Prueba de esto es que ustedes pueden hablar, ¿cierto?, a lo mejor con sus abuelos o bisabuelos. En el caso mío, ¿cierto?, mis abuelos se casaron alrededor de los 14 años. Te das cuenta, los que viven en Chile, por ejemplo, pueden leer textos como históricos, ¿no?, antiguos, novelados también, como Subterra y otros más, ¿cierto?, en donde el niño ya era una fuerza de trabajo, ¿no? El adolescente rápidamente ¿cierto?, se emparejaba y se iba de la casa, ¿cierto? En fin, eran fuerza Profesor, laboral. Mandere, disculpe, con respecto a lo que usted está diciendo, aparte, bueno, acá en Chile también estuvo lo que es Humberstone, y que fue como la primera vez que se empezó a ver lo que era el trabajo infantil, porque los niños eran utilizados mucho para trabajar a cambio de fichas. Y de hecho, ahí sí, también empezó un poco la parte de lo que es la historia social también, como les decía, que empezó a defender a los derechos de estos niños y niñas y adolescentes que trabajaban que no correspondían a esas edades. Entonces, se ve reflejado mucho lo que usted está diciendo, es sumamente cierto, en cómo las juventudes van cambiando a periodo que vamos desarrollándonos. Yo lo decía, desde el primer día, desde la gestación del ser humano, hasta cuando nos vamos desarrollando hasta el último día de nuestra vida, el ser humano constantemente está en un cambio social y en un cambio creativo, en el cual van sintiendo emociones, van sintiendo miedos, van sintiendo distintas cosas que los van fortaleciendo a la vez, pero a la vez también los van volviendo más débiles ante la sociedad. Exacto, exacto, tú lo has dicho. Pero fíjate, quiero que observen esto. La adolescencia es una etapa que se crea, ¿cierto?, en la cultura cuando cambia los modos de producción.
Es decir, cuando comenzamos a tener, ¿cierto?, una producción en base a catálogos, a máquinas, ¿no? En donde tenías que sí o sí saber leer y escribir. Ya no estamos en los oficios, ya no es el trabajo, ¿cierto?, que se privilegia el que está en base a la fuerza, sino que necesitamos tener un colectivo, ¿cierto?, lo social, bajo, piensen ustedes lo que han sido, ¿no?, el invento de la educación pública. Tengamos, ¿cierto?, una propuesta para que el pueblo no se levante en armas, no se rebele, no volvamos a repetir lo que fue la Revolución Francesa, ahora con una nueva, ¿cierto?, figura social como era, ¿cierto?, todo lo que fue, ¿cierto?, los ricos del momento, ¿no? Entonces la adolescencia como tal se crea en ese periodo, ¿cierto? Y la prueba que uno puede observar es que cuando tú preguntas, ¿cierto?, a personas que de lo cotidiano, del día a día, de la vida diaria, ¿cuándo se es adolescente? Te van a decir, ¿cierto?, cuando uno desarrolla pensamiento abstracto, cuando uno ya se las puede valer por sí mismo. ¿Te das cuenta? No es clara la definición de cuándo inicia la adolescencia. Y tampoco es clara cuándo termina. De hecho, Para la... ¿Perdón? de hecho, le iba a comentar que la palabra adolescente es como adolecer de algo, que falta No, pero algo eso para es llegar. falso. Claro, No, pero pero ese no es eso el... es lo que nos, Ujú. eso es lo que nos hace Sí, entender el colegio. sí, No sé si estoy sí, claro, completamente falto. Es el mm, concepto como educativo que se nos entrega. claro, sí, claro. Se enseña así, se observa así desde lo popular, como alguien que adolece. Claro, porque fíjate, una de las herencias que tenemos de la psicología en general, ¿cierto?, es que no tenemos una psicología, ¿cierto?, de la infancia o un desarrollo de la psicología de la adolescencia, sino que tenemos una psicología del desarrollo, que no es lo mismo. Y bajo esa perspectiva hemos empezado a mirar, ¿cierto?, lo que es el transitar por el ciclo de la vida del ser humano en etapas. Entonces es más difícil después de comprender, ¿no? Porque uno dice, ya, pero ¿dónde termina una? La adolescencia es una de esas etapas que es difícil de establecer. Y cuando, ¿cierto?, ejercía docencia en pregrado, yo le preguntaba a los colegas, ¿cierto?, que estaban estudiando todavía, ¿cuándo comienza la adolescencia? No lo sabían. ¿Te das cuenta? Bueno, logramos poner un hito biológico, ¿cierto? La primera menstruación y las poluciones nocturnas, ¿cierto? Primera expulsión de semen, ¿cierto?, en los varones. ¿Y cuándo termina? Porque uno escucha de pronto, yo tengo un hijo adolescente de 24 años, ¿te das cuenta? ¿Cuándo termina la adolescencia? No es claro. Y tenemos, por ejemplo, la marcación, ¿cierto?, social de que en Chile, por ejemplo, se termina la adolescencia a los 18 años, que es cuando puedes, ¿cierto?, sacar licencia de conducir y tener algunos privilegios sociales, ¿ya? Pero son sujetos, ¿cierto?, penal desde los 14 y votan desde los 18 y empieza, ¿te das cuenta? Ya, entonces ahí tenemos un problema. ¿Cuándo se deja de ser adolescente? Algunas disciplinas dicen cuando uno puede hacerse cargo de un tercero. Y miran más bien la autonomía. Entonces, fíjate, esta situación, a ver, probablemente el adolescente no lo verbaliza así como esta ambigüedad, ¿te das cuenta? Pero lo sienten. Sienten que para algunas cosas han sido declarados niños y para otras cosas ya son declarados adultos. ¿Te das cuenta? Lo cierto es que para la adolescencia hemos creado un mundo que no es real. No es real. El problema es que los obligamos a funcionar en él. ¿En qué se ocupa la adolescencia? En general, ¿cierto?, en la educación. ¿Qué debe hacer un adolescente? Ir a estudiar a la escuela, al liceo, ¿cierto?, o al colegio. Y que experimenta en el colegio, ¿cierto?, nuevamente, gran parte de lo que ha sido la influencia de la psicología moderna, cuando digo moderna, la clásica, ¿no? De tener que estar, ¿cierto?, en un lugar donde el aprendizaje tiene que ser exhibido de manera individual, en donde, ¿cierto?, la interacción con otro está mediada por una clase, ¿cierto?, en donde probablemente la experiencia más libre social es en los recreos, y como adultos nos hemos comprado un mundo inventado, porque cuando tú le dices a alguien, mira, yo no quiero que mi hijo estudie en un colegio, yo quiero que haga, ¿cierto?, estudie en la casa, ¿y con quién va a socializar? Sí, pues es un problema la socialización en el año, ¿cierto?, de trabajo o de estudio, porque todos están en el colegio, ¿te das cuenta? Pero un chico no deja de socializar, bueno, sí, salva situaciones contadas, ¿no?, en donde uno observa esto como una anomalía, pero quiero decir de que los y las adolescentes tal vez no lo verbalizan así, pero se han dado cuenta que están en un mundo de mentiras.
Yo siempre cuento una anécdota, siento si alguien por ahí ha estado, le pido disculpas. Pero yo me acuerdo, a meses de iniciar la pandemia, mi hija adolescente, tenía en ese momento 13 años, viene y me dice, papá, ¿tú me podrías prestar 40.000, 60.000 pesos? Ya, yo le digo, ¿cierto? ¿Y para qué quieres esa cantidad de dinero, no? Que era como $60, 40 o $60. Entonces me dice, mira, lo que pasa es que he estado mirando por Instagram, ¿cierto? Y encontré un lugar donde venden cosméticos más barato al por mayor. Entonces yo voy a comprar esos cosméticos, ¿cierto? Los voy a traer y, ¿cierto? Los voy a vender. Y cuando ya haya recuperado el dinero, yo te voy a devolver ese dinero. Y empezó, y sacaba fotos a sus productos y empezó a vender y a entregar. Me devolvió la plata. Entonces, fíjate, ¿por qué estoy planteando esto? Porque la única propuesta, al menos en Chile, que no tiene un proyecto de chileno, ¿te das cuenta? En la educación es la promesa de que una vez terminado el proceso educativo, tú vas a poder, ¿cierto? Decimos ser alguien en la vida, postular, ¿cierto? A la universidad y tener, ¿cierto? Ser un consumidor. Esa es la propuesta, ¿no? Comprarte tu casa, ¿cierto? Una vez que trabajes en tu profesión, si te quieres casar, casarte, si quieres tener hijo, ten hijo, ¿cierto? O mascotas, o viaja por el mundo, después de eso, después de que curses este proceso. Y por eso que el sistema se cae, y hoy día, ¿cierto? Tenemos más de 180.000 abandonos escolares a nivel nacional, ¿cierto? Que se concentran en el primero medio, cifras que están ahí, ¿cierto? En el Mineduc, porque hay gente que descubrió de que no necesita hacer este proceso para lograr, al final de todo, ¿te das cuenta? Hacer esto. Esa es la propuesta del narco, que va a la población y le dice al chico, ¿quieres un iPhone? La propuesta social, porque te das cuenta, porque somos consumidores, eso es lo que estamos formando, por eso que la educación se evalúa así, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? En concreto, ¿no? ¿Qué voy a poder comprar después de? ¿Ya? La educación la evaluamos como, ¿cierto? Una instancia de movilización social, es decir, yo calculo cuánto es el retorno a la inversión que voy a tener cuando educo a nivel país. Viene el narco y te dice, no tienes que esperar 10 años para comprarte un iPhone. Vende esto y lo vas a tener en 1, 2 meses, 6 meses. ¿Qué te pierdes si no vas al colegio? Entonces, cuando tú tienes que estar la Profe, mayor parte del tiempo, dame un segundo, cuando tú tienes que estar la mayor parte de tu vida en ese contexto, piensa en esto, cuando tuviste que tu primer amor, tu primer beso a escondidas en un recreo, que no te pille un inspector porque te pueden llamar apoderado, te das cuenta que tienes un apoderado, un papá, una mamá que está preocupada, ¿cierto? Que se compró esta idea, ¿no? Y por lo tanto está muy, ¿cierto? Comprometido con que muestres notas, con que, ¿ah? ¿Dónde está pasando la vida de ese sujeto? ¿Lo ves? Dígame, profesor. Ya, profesor, mire, lo que pasa es que con respecto a lo que estaba diciendo recién, sí, es muy cierto, porque hoy en día los jóvenes están rodeados de un sistema social o de una sociedad que todo es fácil, todo es automático. En este caso, los narcotraficantes que están en todos lados, en todo Chile y en el mundo, o sea, se han tomado los países. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que los chicos pierden? La cultura, el aprender su cultura, aprender de culturas extranjeras, pierden la posibilidad de adquirir herramientas, como por ejemplo, yo siempre he dicho, es súper triste que en la educación no exista un ramo como sociología, o donde le enseñen de la historia de autores como Jean Piaget, como Freud, o como tantos otros autores que en el futuro a lo mejor, aunque no elijan una carrera social o una carrera que tenga que ver con psicología, les van a servir para defenderse ante la vida. Entonces, el no tener esa educación, el no quemar la etapa, hace que los niños, niñas y adolescentes coarten su libertad de crecimiento, o sea, pierden mucha información y después cuando quieren opinar, a veces no tienen las herramientas para poder dar las respuestas correctas. Esa es mi opinión. Sí, por un lado, porque te aviso, siento que hay un problema todavía mayor en el proceso educativo chileno, ¿no? Y yo entiendo, por lo que he investigado y por mi trabajo, ¿no? En otros países de Latinoamérica, se extiende a Latinoamérica. No enseñamos afectividad y sexualidad y no enseñamos cultura cívica. No hemos intencionalmente recortado esas dos áreas de la educación
que son las que forman un ser humano en interacción. En la interacción más íntima, como tener sexo con alguien, como amar a alguien, ¿te das cuenta? Eróticamente hablando, ¿no? Así como amar genéricamente, ¿no? Y cómo comportarme en la polis. No se enseña, es una opción, no enseñarlo. O sea, digo, junto con lo que tú planteabas, ¿no? A la base, habría que hablar de economía doméstica. O sea, nosotros enseñamos en la educación algo que el chico en YouTube observa que no es así. Digo, yo voy a ser autorreferente porque es el adolescente en quien yo puedo probar, ¿no? Mi hija. Estos ejercicios de matemáticas no los entendí. Voy a ir al profe en YouTube que me enseña matemáticas mejor que mi profesor de matemática real. Entonces, ojo, porque en términos de contenido, sí, probablemente no quisiéramos tener otro tipo de contenido, pero de alguna forma, ¿cierto? Lo más complejo, ¿cierto? Tiene que ver con la formación más que la escolarización. Y eso está ausente. Y eso es complejo, se nota. No sé si no me hago explicar. Entonces, desde esa línea, ¿no? Sí, profe, perfecto. Mm. Entonces, desde esa línea, te das cuenta, pasan cosas como las que describe Salvador. Una vez me pasó porque yo voy a querer ir al colegio y después trabajar, si en una semana me hago lo que usted gana en un mes. ¿Te das cuenta? Entonces también viene con eso, ¿no? Viene con esa sensación. Ya, cuando uno va, ¿cierto?, a mirar cifras, te vas a dar cuenta, por ejemplo, al respecto de que, bueno, en el caso de Chile, ¿cierto? Pareciera ser no está tan comprometido, pero cuando tú ves, ¿cierto?, las tasas de pobreza, ¿cierto?, del segmento con el que estamos hablando hoy día, ¿cierto?, entre 0 a 4 a 14 años, ¿cierto?, se eleva ahí la cifra, ¿te das cuenta? Lo mismo de los 15 a los 39 años, ¿ah? Son cifras muy empobrecidas. ¿Ah? Cuando tú vas a la mirada de América Latina, te das cuenta los déficits, ¿no?, que vamos observando en la precariedad habitacional, ¿cierto?, son graves. Entonces, piensa, ¿cierto?, cómo vivirá un sujeto, ¿cierto?, que de pronto experimenta, por ejemplo, una erección. La exploración del propio cuerpo en condiciones muchas veces de hacinamiento, mala vivienda, casas donde de una habitación se escucha todo para el lado, te das cuenta. ¿Dónde aprendo eso? Bueno, la sexualidad quedó de la mano de nuestro gran educador el porno, ¿te das cuenta? Lo cívico, no hay quien lo enseñe, por eso que cada uno, ¿cierto?, se comporta peleando su propio interés, ¿cierto?, faltando los límites de la libertad del otro y los derechos de otro, y vamos construyendo poquito a poco, ¿cierto?, lo que hoy día observamos como sociedad. En esa perspectiva, ¿cierto? La psicología ha ido desarrollando, ¿cierto?, igual que otras disciplinas, más bien una cultura de la intervención. Es decir, al adolescente hay que intervenirlo, lo vigilamos, ¿cierto?, y lo ajustamos. Suena duro, ya, a ver, entonces lo ponemos desde otra perspectiva. Lo evaluamos, ¿te das cuenta? Y lo intervenimos. O sea, todos los que hemos trabajado en colegio, escuela o lo que sea aquí, ¿cierto? Tuvimos que en algún momento acudir al llamado, ¿cierto?, de una profesora jefe, un encargado de convivencia, ¿cierto?, u otro colega, porque la escuela la clinicalizamos, ¿no? Todos los profesionales que tú encuentras en el trabajo escolar, ¿cierto?, para nuestros colegas extranjeros, ¿cierto?, te lo puedes encontrar en un consultorio de salud. Es decir, el psicólogo, hoy día ya agregamos, ¿cierto?, las salas de urgencia y técnicos en enfermería, ¿cierto? Fonoaudiólogo, en muchos casos kinesiólogo, terapeutas ocupacionales, trabajador social, un pequeño consultorio. ¿Para qué? Para ajustar la anomalía. ¿Ah? Mi primera experiencia en colegio era así como, oh, por fin llegó un psicólogo, teníamos 3 meses sin psicólogo y hubo derivaciones en donde faltaban 5 estudiantes para que no fuera el curso completo. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿no será el profe o la profe la que tiene problemas? ¿Cómo todo un curso va a estar de verdad en déficit? Y la manera, ¿cierto?, de tener ese tipo de derivaciones fue que por cada estudiante que me derivaban, yo lo iba a ver a la sala. Llegaba y me abría la puerta, profesor, sí, dime, vengo porque me mandaste a buscar. Yo no te pedía, no te mandaba a buscar, pero me derivaste a este niño. ¿Y dónde lo puedo ver para observar el problema que tú observas?
en la misma sala. Eso frenó las derivaciones. Pero, fíjate, en ese contexto, gran parte de lo que fue mi experiencia, tanto en colegios como en la clínica particular, ¿cierto? Y en mi trabajo, ¿cierto? En red con instituciones de salud y de cuidado de las infancias y adolescencias, terminaba obteniendo la siguiente conclusión. Aquí no hacía falta todavía un psicólogo o un especialista de la salud mental. Aquí había una conversación pendiente con un padre o una madre. Eso faltaba primero, antes de. ¿Te das cuenta? Pero la psicología ha ido de alguna forma, ¿cierto?, fantaseando un producto que es como evaluar, vigilar, ¿cierto?, y ajustar, con una mirada desde el déficit. Por ejemplo, yo suelo enseñar tratamiento para el trastorno de pánico, ¿cierto?, para que no anden regalando bolsitas de papel y esas cosas, sino que trabajen el trastorno de pánico. Y una gran pregunta que siempre aparece en todas las veces que he dictado el curso: ¿y este tratamiento se puede aplicar a adolescentes? Y yo les digo sí, pero con una fase previa. Asegúrate de que ese sujeto no esté sufriendo alguna vulneración en las instituciones más importantes de las que hace parte, primero la familia, luego la escuela. Porque, ¿cuál sería la razón para que un adolescente presente trastorno de pánico? ¿Cuál podría ser una razón para que un adolescente que no está siendo vulnerado presente trastorno de pánico? De repente va a ser la pregunta respecto de los niños, ¿no? Los niños todavía es más complejo, niños puro presente, ¿no? En su mente ahora, ¿no? ¿Por qué un niño podría estar presentando crisis de pánico? ¿No estará siendo vulnerado? ¿Será esa una pregunta anterior al diagnóstico? ¿Me cacháis? Pero hemos armado una psicología que mira el déficit, mira el síntoma, mira lo que falta, lo que está fuera, ¿cierto?, de lo socialmente deseado, y lo socialmente deseado proviene del mundo adulto. Y en esa línea, probablemente a muchas de ustedes y muchos de ustedes que trabajan con personas les pasó, ¿cierto?, que tuvieron que entrevistarse con un adolescente o una adolescente y ustedes se dieron cuenta que ahí hacía falta una conversación con papá y mamá o quien sea el cuidador, y que cuando señalaron eso, les dijeron: yo no puedo venir a hablar con usted, yo quiero que usted hable con él y resuelva este problema. Es complejo. Profe, El- sí. desde esta mirada es bastante patologizadora. He trabajado 10 años en un colegio, no como psicóloga, sino como asistente de educación. Y lo que Ujú, mencionaba antes era la parte formativa. Esa conversación con la ujú, mamá la tenían antes con los asistentes de educación. No llegaba tanto al psicólogo y se frenaba hasta ahí y ujú. se conversaba y era algo Sí, formativo. sí, Y sí. pero aquí yo me cuestiono bastante con el tema de los propios recursos de las personas, porque hay un montón de modelos, un montón de formas de poder intervenir a un chico. Pero Ujú, ¿de dónde sacamos, cómo lo establecemos en una persona si no trabajamos con los recursos de esta persona, pues desde su contexto? No podemos llegar y cambiar algo con nuestra mirada no sé, sanadora, que es bastante ingenua, siento yo, sin entender que la persona tiene sus propios recursos y habilidades que ha sobrellevado toda su vida. En este caso, en un adolescente, cuando tiene un conflicto emocional, porque no sabe cómo identificarlo, cuáles son los ujú, recursos que a él le han entregado y cuál es el contexto en ujú, el cual se desenvuelve. ujú, Entonces, para mí es importante eso. No sé para los colegas, pero ujú. de verdad que me importa mucho más trabajar con las habilidades y las herramientas que tienen estas personas para poder potenciarlas. Y así sacamos esa visión Ujú, más patologizadora. ujú. Entonces usted necesita conversar con Milton Erickson y la psicología sistémica, porque ahí está, ¿cierto? Podríamos decir, la propuesta inaugural en la psicología. No quiero decir que sea la única, ¿no? Hoy día, ya con el tiempo, tenemos psicología positiva, ¿cierto?, desde una perspectiva cognitiva conductual de tercera generación. ¿Te das cuenta? Pero las escuelas que plantearon la mirada de un ser humano con recursos proviene de la sistémica. Y Milton Erickson, no Eric Erickson, Milton Erickson, al respecto de lo que tú estás planteando, fíjate, en el trabajo clínico, él desarrolló algo que llamó el principio naturalista. El principio naturalista, ¿cierto?, desde la psicología ericksoniana, postula que todas las personas poseen los recursos necesarios para resolver sus propios problemas. Entonces uno dice, ya, ¿y qué diablos hace la psicología en ese contexto? Entonces,
Bueno, el trabajo clínico consiste en conectar. De alguna forma lo que el problema hizo, que olvidaras al respecto de quién eres. Salvo una cosa, que el adolescente todavía está en proceso de desarrollo. No porque adolezca, porque como hemos construido una sociedad más compleja, podemos decir esto es el proceso de inducción en lo social, ¿te das cuenta? Entonces aquí viene un tema que está asociado al concepto de mente. Si la mente es nuestra identidad narrativa, es decir, lo que podemos decir de nosotros, los niños, niñas y adolescentes no solo necesitan amor, no solo necesitan que sus necesidades materiales, ¿cierto?, básicas estén resueltas, sino que necesitan buenos relatos de sí mismos, buenos relatos de sí mismas. No alguien que le diga, estúpido, te equivocaste, te das cuenta que eres tonto, sino alguien que le diga, en la próxima te va a salir, inténtalo de nuevo. ¿Te das cuenta qué, cierto, qué sistemático está haciendo? ¿Te das cuenta esto qué interesante lo que desarrollaste? Porque esta mente narrativa es la que el día de mañana, cuando adulto, o probablemente inmediatamente, ¿no? Pero eso no plantea en el desarrollo del tiempo, va a tener que enfrentar decisiones, dilemas morales, que cuando, ¿cierto?, los enfrente, la voz que va a empezar a aparecer es, ¿te das cuenta que eres tonto? ¿Te das cuenta que haces mal las cosas? Y se nos va a poner ansioso, deprimido, bla, 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 bla. Profesor, Versus el ¿le que de puedo hacer alguna una forma pregunta? le dijeron, dame un segundito, versus que aquel que le dijeron que tenía que intentarlo de nuevo, hacerlo una vez más, que es persistente, que él puede, que lo ha logrado. ¿Te das cuenta? Cuando enfrente un dilema el día de mañana, a lo mejor sí, ¿no? Se va a asustar, pero tiene ese fondo de su propia identidad, de su experiencia mental, que le dice que puede. Entonces la figura ahora es cómo desarrollamos una psicología que más que vigilar, ¿te das cuenta? Y ajustar, lleve al adolescente al autodescubrimiento, para que emerja un relato de sí mismo, que le dé seguridad en el presente y mañana. Dijo algo ahí, levanta la manito, o Sí, Augusto. disculpe. Mi nombre es Alejandro Toro, psicólogo. Hola. Yo trabajo con adolescentes infractores de ley que tienen añadido un consumo problemático de drogas duras como cocaína, tusi, etc. ¿Cómo podemos plasmar este paradigma que usted está hablando cuando estos muchachos no tienen todas estas como apoyos, redes, están descolarizados, ni siquiera pueden verbalizar lo que le está pasando, la familia no existe, nosotros trabajamos con adolescentes que va a sonar feo lo que voy a decir, pero es como todo lo que votó Sename, por así decirlo. Sí, claro, claro. ¿Cómo poder hacer que generen esas herramientas, siendo que carecen de muchas habilidades que usted está exponiendo en este momento? Ya, mi respuesta tal vez no va a ser muy, ¿cómo decirlo?, optimista, ¿no? Pero mi primera respuesta es que creo que dentro de lo que te establece los márgenes de un programa de intervención como los que tenemos, ¿cierto? Y en el que admiro tu valentía para trabajar ahí, es imposible. Porque si tú me preguntaras primero, ¿cierto?, ¿por dónde iría esto, no? En proveer experiencias vinculares significativas, que no te abandonen. Cáchate, y tú tenés que una cantidad de sesiones a un tiempo determinado para poder trabajar con ellos, ¿ya? En donde, si tú observas a ¿cierto? Lo que pasa es que la gente que tú atendías era la gente donde yo vivía, no era la gente de mi barrio o de mis barrios. Entonces, cuando uno está ahí, se da cuenta de que sí hay una escala valórica, pero que no funciona con esta sociedad y que evidentemente, ¿cierto?, una escala valórica que es asocial, ¿no? Como por ejemplo no delatar, ¿cierto? En fin, no todo lo que tú... Pero hay una escala de valores, lo que te demuestra que esencialmente, si uno quisiera arriesgarse con el concepto de esencia, el ser humano está indemne. Lo que pasa es que el contenido es otro. ¿Cómo lo cambio, no? Qué complejo. Vinculando primero, ¿no? Y ese es un vínculo que pueda ser correctivo. ¿Ah? En el vínculo, acercarse. ¿Te das cuenta? A que él observe otros valores. No es una propuesta. A ver, lo que tú me pides, la psicología no tiene una propuesta. No la hemos desarrollado aún. Creo que sí lo desarrolló trabajo social. Con todo lo que fue la escuela de cierto Steve DeChaser y la hizo Kimber en la terapia centrada en solución, por ejemplo, que son dos trabajadores sociales. Creo que sí lo hizo
también desde el trabajo social clínico, ¿no? La terapia narrativa. Y yo creo que hay que acercarse a esos ámbitos que pudieran, a lo mejor, darte pistas de por dónde avanzar. Pero eso es un problema social, no de intervención en el área clínica. Y por eso que tenemos un problema, porque la sociedad te dice, ya, bueno, anda a hablar con el trabajador social o el psicólogo o la psicóloga, te van a arreglar o van a arreglar esto. No va por ahí, no se puede por ahí. Eso es una opción política, económica, ¿cierto? De cada uno de los gobiernos de turno, el de verdad proveer, no un programa, un sistema que permita que, ¿cierto? Estos adolescentes, porque estamos hablando de ese segmento, puedan en algún momento, ¿cierto? Conectar con una idea de sociedad. Pero, si tú quieres, ¿cierto? Ponerte súper estricto en eso, la adolescencia no infractora de ley posee el mismo problema que el infractor de ley. Lo que pasa es que no han cruzado una línea, ¿te das cuenta? Pero tienen el mismo problema existencial, sobre el cual nosotros nos hacemos los tontos. No sé si te gusta la respuesta, pero la verdad es que aventurarme a decirte algo que yo sé que es mentira es peor. Sí, quedó bastante claro. Muchas gracias. Lo siento, no es una respuesta muy, ¿cierto? Muy, ya, pero ahí queda. Por eso que yo creo que avanzar hacia una psicología más centrada en el recurso, si es posible, hay propuestas, lo que quiero mostrar un poquito en el curso que voy a dictar, ¿cierto? Da varias pistas de trabajo, maniobras concretas y específicas, pero fíjate cuál es el problema, y aquí es donde estriba esta cuestión, el ego del terapeuta. Si hay algo, siento que los modelos clásicos de la terapia han ido proveyendo, es un gran culto al ego del terapeuta. Yo soy el que sabe en difícil lo que te pasa. Yo soy el que establece la línea de la anomalía y el síntoma y lo que no es síntoma. Yo soy el que sabe lo que tengo que hacer contigo. ¿Te das cuenta? El funcionamiento en una psicología clínica biomédica, y el que aún no desaparezca y el que aún persista, y así calladito, ¿no? Y que provea marcos teóricos para hacer tesis en donde se habla de la pedofilia, ¿cachai? Estriba en el ego de los terapeutas. Y eso es complejo, porque terapeutas que de alguna forma quieran instalarse en una psicología centrada en el recurso, implica una renuncia de poder. En que ya no me digan doctor. ¿Te das cuenta? En sacarme la piocha, ¿no? O el delantal blanco, que todavía en algunos lugares queda, ¿no? Si el terapeuta, la terapeuta o el terapeuta con delantal blanco, como que tu intervención te fuera a salpicar cosas de parte del otro. Ya no es así. Y finalmente, ¿cierto? Yo creo que nos urge una psicología crítica. Nos compramos estupideces que provienen desde el norte. Lo digo yo con palabras feas, ¿no? Cuando digo el norte, especialmente Estados Unidos, Europa, ¿no? Donde trabajan con personas que tienen en general, ¿no? Un estándar de vida en donde les deja mucho tiempo para cagarse la cabeza. ¿Te das cuenta? En cambio, nosotros tenemos problemas reales, tenemos problemas que se pueden cifrar al respecto de problemas, ¿cierto? Económicos, problemas de precariedad, de embarazo adolescente, te das cuenta que van a cifras. ¿Ah? Y nosotros andamos hablando de síntomas. ¿Te das cuenta? O sea, requerimos una psicología que sea crítica con lo que hemos construido como sociedad, en que se atrevan a decir en voz alta que es una sociedad que enferma. Y que esa enfermedad, en gran parte, persiste en base al silencio cómplice de cada una y de cada uno de nosotros. Bien. Dudas, preguntas, consultas, porque nos quedan 10 minutitos, terminan a las 21:30. Alguien había preguntado y aquí la termina esto. ¿Profesor? Dígame. Profe, lo que pasa es que ahí me Mándele. pasó algo. Habla con Catalina. Ujú. Lo que pasa Catalina, es que dime. algo bien curioso. Yo trabajo como psicóloga en un centro privado y me llegó un chico de 18 años. Ya, yo lo atendí junto con su abuelita, él es ella, tiene un tema de transgénero, estuvimos hablando, hice un buen vínculo con el chico, a pesar de que habla muy poquito, pero
hemos logrado grandes avances. Y en la última sesión me llegó un informe de otro colega señalando de que de la primera sesión me encontré pero súper loco, porque cómo podía ser un diagnóstico en una sesión. Después se lo comenté yo a la abuelita, y decía el informe de que como que la enfermedad que tenía el chico, porque aparte también él era, porque ya hemos logrado controlar eso, el tema de la adicción a los videojuegos, era tanto su adicción que eso iba a ir increciendo y que iba a necesitar quedarse hospitalizado de día, en un hospital de día, producto de eso. Y yo se lo comenté a la abuelita y le dije, pero esto fue en febrero del año pasado. Le dije, a mí nunca me llegó este informe, pero yo no veo que este chico necesite esto. Me dijo, no, yo tampoco. Le dije, pero ¿cómo? O sea, ven el problema e inmediatamente lo quieren medicar, lo quieren hospitalizar. Yo le dije, pero usted ve que en cuántas sesiones ya hemos tenido algún avance. Yo he visto como un poquito más de luz acá frente a todo el problema que ha tenido este chico. Entonces, fue como bien, no sé, una anécdota como bien curiosa que me pasó. Claro, porque además si tú te haces la pregunta, no en la línea causal, ¿no? Así como, ya, ¿cómo este cabro llegó a esto, no? Y te vas a dar cuenta que si tú miras al mundo adulto, siento que después es muy divertido, no te llega a consulta para decirte, mira, yo no hallo cómo sacarle el celular al niño, al adolescente. ¿Eh? Bueno, porque el celular se instaló o las tecnologías se instalaron como una necesidad nuestra, para que me deje de molestar, porque tengo que hacer trabajo online, porque en este momento, ¿cierto? Tengo tantas cosas al mismo tiempo que hacer que le voy entregando. Entonces, ese chico llegó allá, ¿cierto? Las tecnologías, no por él, sino que nosotros intentamos resolver un problema entregando tecnología. ¿Te das cuenta? Ahora tengo un problema y le digo, pero ¿y de dónde viene? Porque claro, a ver, si yo a mi hija la veo jugando ahí, no sé, algún juego, y le quiero apagar el computador porque eso le hace mal, ¿cuál es la propuesta que le tengo? Porque es fácil extinguir, ¿no? Decir ya, no más computador. Vale, pero ¿cuál es la propuesta que le tengo? Vamos a salir a caminar, vamos a tener una conversación padre-hija, vamos a, ¿te das cuenta? Ver junto una película, vamos a leer un libro, ¿qué va a ser lo que vamos a hacer? Y la otra alternativa es estudia. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, es súper complejo cuando uno empieza a mirar estas cuestiones y a veces puede desanimar, ¿te das cuenta? Pero creo que si uno tiene una conciencia un poquito más crítica, ¿no? Más abierta, te permite a lo mejor no desgastarte en técnicas o ¿cierto? O en procesos clínicos que no te van a llevar a ninguna parte. ¿Ya? O van a construir la imposibilidad, ¿no? Y van a decir, bueno, finalmente este problema es tan grave que yo lo llevo al psicólogo, lo llevo a la psicóloga y no supieron qué hacer con él. Y con eso es como el desahucio mental, ¿ya? Tengo esta anomalía, este cabro pifiado. Y ahí está. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo, profesor, buenas Dígame. tardes. Mi nombre es Jacqueline Hola. Hernández. Hola a todos y a todas. Bueno, agradecer este espacio y bueno, quería comentar parte de lo que se estaba hablando, agradecerle también por el tremendo tema que estamos tocando hoy en día. Nosotros trabajamos en un modelo preventivo de suicidio adolescente, entonces es tremendamente importante que podamos conversar de este tema profesionales del ámbito de la salud y también del área social. De acuerdo a lo que se estaba señalando, ¿cierto? Yo quería hacer un comentario respecto de que cuando tenemos a un niño que está traumatizado, ya sea por abuso, por alta agresividad, violencia, ¿cierto? Se genera o se activa el sistema de supervivencia, genera la hormona cortisol, la que tiene una sintomatología importante, ¿cierto? A nivel de la emoción, a nivel fisiológico, también del comportamiento, en donde genera ciertas emociones de temor, de tristeza, ¿cierto? De sentimientos de rechazo hacia sí mismo, pertenencia frustrada, entre otras emociones y pensamientos, que a nivel fisiológico, ¿cierto? Puede haber una
una alteración en la conducta del sueño, de la alimentación, etcétera, que puede generar aislamiento, consumo, entre otros factores que tienen que ver también con los factores de riesgo y los factores protectores también que van a hacer que aumente o disminuya la vulnerabilidad al riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es súper importante en un estudio en donde se compararon 2 cerebros de 2 niños, uno en donde vivía una familia funcional y en otro una familia disfuncional, víctima de abuso, de agresiones, se vislumbraba una pequeña disociación. ¿Qué significa? Que muchos niños por su sistema de supervivencia también se tuvo que esconder o tuvo que permanecer oculto, ¿cierto? Por el temor a lo que sucede en su casa. Lo que en relación a lo que hablaban los compañeros, ¿cierto? Creo que es súper importante que podamos abordar la familia. Todas las personas, nosotros en la terapia conductual breve para la prevención del suicidio pensamos que es súper importante poder centrarnos en el sistema de creencia, ya sea individual y en el sistema de creencia multigeneracional, ¿cierto? Porque como bien lo decía usted, también a nivel, lo que nos señalaba Murray y Bowen también, que tiene que ver con las necesidades psicológicas insatisfechas también de los padres y esas necesidades narcisistas también de querer satisfacer esas necesidades insatisfechas que vienen desde sus familias de origen, ¿cierto? En un tercero que es la familia futura. Entonces, qué importante poder trabajar con la familia, trabajar en el sistema de creencia. En los establecimientos educacionales es súper importante poder entregar educación emocional, entrenamiento emocional para poder visualizar y poder identificar la situación por la que está pasando el adolescente, que lo pueda hacer él, valorar él mismo, también un profesional o capacitar agentes especiales en los distintos centros que se estén trabajando, ¿cierto? Y para que también poder hacer un bosquejo de la demanda, de los patrones de conducta y también tener un plan ante la crisis y también para la prevención de recaída. Creo que es súper importante la formación. A eso quería llegar. Creo que es importante la formación. Creo que si estamos en centros que son más complejos, tenemos que estarnos formando continuamente. La formación es la única forma que nos va a dar una salida y una respuesta concreta a la población en la que nosotros estamos interviniendo. Entonces, creo que los colegas que estén trabajando con esas situaciones tan complejas, es importante que nos formemos y tengamos una disciplina de formación continua, que es lo que nos va a ayudar a poder hacer una identificación más adecuada del diagnóstico en donde queremos intervenir y qué es lo que tenemos que hacer. Creo que es súper importante eso. Y en relación, y muchas gracias por todo, disculpe que yo me extiendo un poco, eso quería comentar. No, no se preocupe. Pero fíjate que yo creo que hay un punto previo, porque claro, dicho lo que dijiste, ¿cierto? De cierta forma sí, es probablemente no el centro del tema, pero para que haya una formación adecuada, debe haber participación. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que yo siempre observé con cierta preocupación cuando estaba como docente de pregrado, porque en general los y las estudiantes, por ejemplo, a las actividades de centro de alumnos se iban para la casa. Yo creo que el primer paso es participar, porque cuando tú participas y generas y generas colectividad, entonces tú puedes exigir. Pero lo que tú planteas, ¿cierto? Evidentemente no es el gran camino hoy día, ¿no? La formación. Pero para poder exigir una formación de calidad se requiere participar, hacer colectivo. No hay otro camino, no lo hay, ¿ya? Bien, tengo que dejarle la palabra a nuestra colega, ¿cierto? O amiga que está de ADIPA, porque tiene que hacer un sorteo, entiendo yo, y no quiero extenderme más allá. Tampoco puedo extenderme mucho porque también tengo que cuidar a mi mamá que está, ¿cierto?, conmigo acá. Así que le dejo la palabra ahí a nuestra amiga Catalina. Gracias por los elogios. Y eso. Dicen que aún no han enviado un link. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Rodrigo Mardones por la excelente charla que ha dictado el día de hoy.
A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Y ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo y ver quién será él o la ganadora. En el lado izquierdo están los códigos QR donde también pueden acceder al certificado y en este lado está el sorteo. Marly Natalia Martínez López. ¿Está? Un segundo, déjenme. Ahora sí pueden desmutearse si está. No parece estar. Siguiente. Paulette Dominique Zúñiga Leiva. Al agua. Al agua. Tampoco parece estar. Lástima. Francisca Ignacia Muñoz Gutiérrez. Al agua. ¿Está? Al agua. A ver, revisemos aquí. No parece estar. Al agua. María Elgueta. ¿Estará? Al agua. Y un segundo para responderle a la persona. María está. Parece que no está. Pablo Alejandro Rodríguez Estrada. Al No agua. parece ser Pablo. No, me parece que no hay ningún Pablo. Clau. Pía Cárdenas Olmeño. ¿Está? Al agua. Al No puede agua. ser. Tampoco está. Chao. Mala suerte hoy día. Alejandra Tirapegui. Démelo a mí, démelo a mí. ¿Estará? Al agua. Parece que quedamos dos nomás. No, yo también Estoy aquí a la espera. También de que quedamos me también pongan. esperando. Estamos Debo hacerlo así. Somos 5. Somos cinco Sí, nomás. vamos. Que nos den a las 5. Bajo todo discurso. Que salga Grecia ahí, que salga. No, quiero No, Grecia. ¿Quién es? porfa. Sí, yo Tampoco también está. quiero, por favor. Lo necesito. A las 5 últimas nomás que estamos conectadas. Sí, que no te gratis. ¿Qué tiene que ser? Yo también. ¡Quedamos las últimas! Carrete con el profe. Y las últimas, por favor. Por las últimas, Leslie Ramírez por ahí. Ailín no está. Tampoco. ¿Viste? Aquí estoy, yo estoy aquí. Ailín, La pillaron. Pasen ¿quién todas. está? ¿Quién? ¿Ailín o la Jacqueline? comuna. ¿Quién es? Ailín o Jacqueline, porque yo soy Jacqueline. No, Al Leslie. Al agua, al agua. Jacqueline. Jacqueline está presente. Leslie por ahí. ¿Qué Jacqueline? al cachipún. Sí, Jacqueline. Guarden silencio. Qué desordenada. Compañeros, Perdón, porque respeten a los Jacqueline- demás, por favor. Por favor, respeta al respeten a los moderador. demás. Oye, hay 283 personas que están en silencio en total. Ailín está, no parece estar. ¿Sí? A la web. Krishna Isabel Cid Paz. ¿Está? Tampoco está. Está complicado ya. Valentina Peralta. ¿Estará? Son fome. Tampoco está. A ver. Bárbara Daniela Herrera Valencia. Acá estoy. Perfecto, muchas felicidades. Te agradecemos por participar. Chao, en la gracias. sesión.
Y te comento que el día de mañana te va a contactar la encargada del curso para hacer efectiva la beca. También agradecemos a todos y todas por participar de esta charla y por supuesto al expositor por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones y que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todas. Que les vaya bien. Una consulta. ¿Puedo hacer una consulta? Hasta luego, profesor. Sí. Excelente.